Imagina por un momento que caminas por un hospital en silencio. A tu alrededor ves rostros cansados, lágrimas, familiares preocupados, médicos corriendo de un lado a otro. Cada habitación encierra una historia. Un niño que lucha contra una enfermedad, un anciano que espera sus últimos días, una madre con el corazón desgarrado por no poder aliviar el dolor de su hijo. Y en medio de todo, inevitablemente, surge una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos: si Dios existe, si realmente es bueno, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Quizás no lo expreses en voz alta, pero lo piensas en lo profundo de tu alma cuando la vida te golpea. Tal vez lo experimentaste cuando perdiste a un ser querido demasiado pronto, cuando tu familia atravesó una crisis que parecía injusta, cuando tus sueños se derrumbaron sin explicación. El sufrimiento no es una teoría abstracta, es una realidad que nos atraviesa a todos. Por eso esta pregunta no es solo filosófica, es profundamente personal. Algunos piensan, si Dios fuera realmente bueno, eliminaría todo dolor. Otros concluyen, si existe el mal, entonces Dios no puede existir, o al menos no puede ser amoroso. La tensión entre el sufrimiento humano y la bondad divina es sin duda una de las mayores pruebas para la fe. Y sin embargo, dentro de esta aparente contradicción, se esconde un misterio que, cuando lo contemplamos con profundidad, nos revela un Dios más grande de lo que imaginamos. Detengámonos en algo. Todos, sin importar nuestra cultura o creencias, sentimos que el sufrimiento no es lo natural. Ante la injusticia, la enfermedad o la tragedia, algo dentro de nosotros grita: esto no debería ser así. Es un clamor que apunta a una realidad mayor. ¿De dónde viene esa sensación? Si el universo fuera simplemente producto del azar, sin propósito ni diseño, ¿por qué nos duele tanto la injusticia? ¿Por qué anhelamos un mundo mejor, justo donde no haya lágrimas? Ese anhelo, lejos de ser una debilidad, es una huella, una señal de que fuimos creados para algo más que este mundo roto. La Biblia no esconde esta tensión. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos dolor, lágrimas, guerras, pérdidas. No hay una negación de la dureza de la vida, pero también encontramos otra cosa: un Dios que no se desentiende del sufrimiento humano. De hecho, la Escritura comienza mostrándonos que el mundo fue creado bueno, perfecto, lleno de vida. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. La bondad de Dios se reflejaba en un mundo sin corrupción ni dolor. Entonces, ¿qué pasó? El relato bíblico nos lleva a un punto crucial: la libertad. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, con la capacidad de elegir. Y esa libertad, aunque es un regalo maravilloso, también abrió la puerta a la posibilidad del mal. Porque sin libertad no habría amor, y Dios nos diseñó para amarle y amarnos unos a otros. El amor forzado no es amor, es esclavitud. Pero en ese riesgo de libertad, el ser humano decidió apartarse de Dios, buscar su propio camino, y así entraron en el mundo el pecado, el dolor y la muerte. ¿Significa eso que Dios quiso el sufrimiento? No, pero permitió la libertad, porque sin ella no podríamos experimentar la grandeza de un amor auténtico. Lo paradójico es que el mismo don que nos hace capaces de amar también nos hace capaces de herir. Y en ese terreno frágil se siembran muchas de las tragedias humanas. Aún así, esto no resuelve del todo la cuestión, porque podrías decir: está bien, entiendo lo del libre albedrío, pero ¿qué hay del dolor que no depende de nuestras decisiones? ¿Qué hay de las enfermedades, de los desastres naturales, de aquello que simplemente ocurre sin que nadie lo provoque directamente? Y es allí donde surge la complejidad del misterio. El sufrimiento no siempre tiene una causa inmediata visible, y a veces nos resulta insoportable no tener respuestas claras. Pero la Biblia nos muestra que la creación misma fue afectada por la rebelión humana. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El sufrimiento no es simplemente individual, es cósmico. El mundo entero, como lo conocemos, está herido y gime esperando redención. Y aquí aparece otra dimensión: el sufrimiento como un recordatorio de que este no es nuestro destino final. El dolor nos despierta del letargo, nos hace mirar más allá de lo inmediato, nos impulsa a buscar respuestas que trascienden lo visible. Sin el dolor, quizás jamás nos preguntaríamos por Dios,
En cierto modo es como una alarma que nos dice, hay algo roto, algo que necesita ser restaurado. Claro, nada de esto elimina el hecho de que sufrir duele, y mucho. No estamos llamados a minimizarlo ni a usar frases vacías para explicarlo. Cuando Jesús se encontró con Marta y María, llorando por la muerte de su hermano Lázaro, Él no les dio un discurso filosófico. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús lloró. Juan 11:35-8 es el versículo más corto de la Biblia, pero quizás uno de los más reveladores. El Hijo de Dios no ignoró el sufrimiento humano, lo compartió, lo hizo suyo. Aquí comienza a revelarse algo asombroso. El Dios de la Biblia no es un espectador indiferente que observa desde lejos nuestro dolor. Es un Dios que se involucra, que sufre con nosotros, que se hace cercano. En Cristo Dios mismo entró en la historia humana, no para evitar el sufrimiento, sino para atravesarlo con nosotros y transformarlo desde dentro. Y quizá ahí radica la primera luz de esperanza en este tema tan profundo. El sufrimiento no significa la ausencia de Dios, sino que a menudo es el lugar donde Él se revela de forma más cercana. Puede que no entendamos todos los porqués, pero lo que sí sabemos, a través de la cruz, es que Dios no se queda al margen. Él lleva nuestras cargas, llora con nosotros, y nos promete que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Si volvemos a la escena de Marta y María llorando, podemos notar algo más profundo. Jesús no solo compartió su dolor, sino que también les habló de esperanza. Les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25-8. El sufrimiento, desde la perspectiva de Dios, nunca es el final de la historia. Y ese contraste es clave. Lo que para nosotros parece ser el cierre definitivo, en las manos de Dios puede transformarse en el inicio de algo nuevo. Aquí es donde comenzamos a ver que el sufrimiento no solo nos confronta con nuestra fragilidad, sino que también puede convertirse en un escenario donde Dios revela su poder y propósito. Pensemos por un momento en Job. Nadie ejemplifica mejor esta tensión que él. La Biblia lo describe como un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, y sin embargo perdió todo: familia, bienes, salud. Job es la encarnación de esa pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo puede un Dios justo permitir que alguien bueno sufra tanto? Lo impactante del relato de Job es que aunque busca respuestas, nunca recibe una explicación directa de por qué sufrió. Dios no le da un informe detallado de las razones detrás de su tragedia. En su lugar, lo lleva a contemplar su grandeza, a reconocer que hay un propósito más alto que nuestra limitada visión. Y al final, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El sufrimiento, sin quitarle su crudeza, lo llevó a un encuentro más profundo con Dios. Esto puede sonar difícil de aceptar, porque todos quisiéramos una explicación inmediata, algo que nos diga esto ocurrió por esta razón. Pero lo cierto es que no siempre tenemos ese acceso. Lo que sí tenemos es la seguridad de que el dolor puede convertirse en un canal de transformación, de crecimiento, incluso de bendición. Muchos testimonios en la historia de la fe muestran que fue en medio de la adversidad donde las personas descubrieron la profundidad del amor y la fidelidad de Dios. Aquí surge otra pregunta inevitable: si Dios es todopoderoso, ¿no podría lograr esos mismos resultados sin necesidad del sufrimiento? ¿No podría enseñarnos, moldearnos y acercarnos a Él de una manera que no duela? A primera vista parece lógico, pero pensemos en la vida cotidiana. ¿Acaso no son las pruebas, los desafíos y hasta las caídas los que nos hacen crecer de manera real? Un niño que nunca se cae al aprender a caminar, nunca desarrollará el equilibrio. Un estudiante que nunca enfrenta un examen difícil, nunca sabrá hasta dónde puede llegar. Un atleta que nunca se exige al máximo, jamás conocerá su verdadero potencial. El sufrimiento, aunque no lo deseamos, tiene la capacidad de revelar fortalezas ocultas, de enseñarnos lecciones que de otro modo jamás aprenderíamos. Es como el fuego que purifica el oro, intenso, doloroso, pero necesario para sacar lo mejor de nosotros. El apóstol Pedro lo expresó así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. De alguna manera, el sufrimiento desnuda lo que somos y en quién confiamos realmente.
Nos quita las máscaras y nos confronta con nuestras prioridades. Cuando todo va bien, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando todo se derrumba, es allí donde se prueba si nuestra fe es solo un discurso o una realidad. Y sorprendentemente, es en esos momentos donde más personas han experimentado la presencia de Dios de manera tangible. Quizás recuerdes alguna etapa de tu vida en la que todo parecía ir en contra. Tal vez fue una enfermedad, una crisis financiera, una traición. Y aunque en ese momento sentías que era el final, mirando hacia atrás te das cuenta de que algo cambió dentro de ti. Descubriste una fortaleza que no sabías que tenías, aprendiste a valorar lo esencial, o te acercaste más a Dios. No significa que el dolor en sí fuera bueno, pero sí que Dios lo usó para un bien mayor. Y aquí llegamos a un punto clave. La bondad de Dios no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por su presencia en medio de él. La verdadera pregunta no es ¿por qué sufrimos?, sino ¿qué hace Dios con nuestro sufrimiento? Y la respuesta una y otra vez es que Él lo transforma. Lo que parecía una derrota puede convertirse en victoria. Lo que parecía pérdida puede abrir paso a una ganancia eterna. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la cruz. Nada ilustra mejor la aparente contradicción entre el sufrimiento y la bondad de Dios. Desde nuestra perspectiva, la crucifixión de Jesús fue la mayor injusticia de la historia. El único hombre sin pecado, condenado a una muerte brutal. Si hubiésemos estado allí, quizá habríamos gritado: ¿dónde está Dios? ¿Cómo permite que su hijo inocente sufra de esta manera? Y sin embargo, en ese mismo acto de dolor indescriptible, Dios estaba llevando a cabo el plan más glorioso: nuestra salvación. La cruz nos enseña que el sufrimiento no siempre es lo que parece. Lo que en el momento se ve como derrota, puede ser la semilla de la victoria más grande. Lo que nos parece oscuro, puede ser el preludio de la luz más brillante. Por eso Pablo podía decir: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28 op. No porque todo lo que ocurre sea bueno, sino porque Dios tiene el poder de tomar incluso lo malo y transformarlo en algo que nos bendice y nos acerca a Él. Este principio no significa que debamos romantizar el sufrimiento, ni buscarlo intencionalmente. El dolor es real, y Dios no lo minimiza. Jesús mismo oró en Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26:39 ep. Su humanidad clamaba por otra salida, pero al final se sometió: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos que incluso el Hijo de Dios experimentó el peso del sufrimiento y eligió confiar en el plan del Padre, aun cuando implicaba atravesar el dolor. Y esto nos deja una lección práctica. No siempre comprenderemos los porqués, pero podemos aferrarnos aún para qué. Podemos confiar en que nuestro sufrimiento, en las manos de Dios, nunca es inútil. Tiene un propósito, aunque muchas veces solo podamos verlo en retrospectiva, o quizás en la eternidad. Así, el sufrimiento deja de ser simplemente una objeción contra la bondad de Dios y se convierte en un escenario donde esa bondad se hace evidente. Porque lo increíble es que no solo Dios nos sostiene en medio del dolor, sino que muchas veces es allí donde más claramente lo encontramos. Y ese encuentro puede marcar el rumbo de toda una vida. Cuando pensamos en el sufrimiento, hay una tentación muy fuerte de verlo únicamente como algo que nos roba la felicidad y que carece de sentido. Sin embargo, al mirarlo desde la perspectiva de Dios, descubrimos que puede convertirse en una escuela donde se forja el carácter, donde aprendemos virtudes que no podríamos adquirir de otra manera. El sufrimiento puede enseñarnos paciencia, compasión, humildad, solidaridad. Nos permite ponernos en el lugar del otro, comprender dolores que antes nos eran ajenos, abrir el corazón a quienes atraviesan pruebas semejantes. Un corazón que nunca ha conocido el dolor difícilmente sabrá consolar, pero aquel que ha experimentado lágrimas y pérdidas es capaz de abrazar con sinceridad al que sufre. Pablo lo expresó de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1 y 3, 4 ep. Es decir, incluso en medio del dolor, Dios siembra semillas de propósito. El sufrimiento no es bueno en sí mismo, pero puede dar fruto cuando lo ponemos en las manos correctas.
Y esa es la diferencia crucial. Cuando tratamos de enfrentar el dolor solos, muchas veces nos hundimos en la desesperación, pero cuando lo entregamos a Dios, se convierte en un medio de transformación. Un ejemplo conmovedor lo vemos en la vida de José, el hijo de Jacob. Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, encarcelado injustamente. Humanamente, todo parecía perdido. Sin embargo, años después, cuando se reencontró con ellos, dijo una de las frases más impactantes de la Biblia: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. El sufrimiento que otros habían planeado para su destrucción, Dios lo transformó en salvación para muchos. Este relato nos recuerda que muchas veces no vemos la trama completa de nuestra historia. Solo alcanzamos a observar fragmentos, capítulos sueltos, y a menudo esos capítulos están llenos de dolor. Pero Dios ve el libro entero. Él sabe cómo cada pieza encaja en un propósito mayor. Y aunque a veces nos cueste aceptarlo, podemos confiar en que nada escapa de sus manos. Ahora bien, hay un aspecto que no podemos ignorar. El sufrimiento nos confronta con nuestra propia fragilidad y nos obliga a reconocer que necesitamos ayuda. Nos quita la ilusión de control absoluto y nos recuerda que no somos autosuficientes. Paradójicamente, ese reconocimiento abre la puerta a la gracia. Es en la debilidad donde más claramente experimentamos la fortaleza de Dios. Pablo lo entendió cuando dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Quizá el mayor problema de nuestra generación no sea el sufrimiento, sino la idea de que deberíamos vivir sin él. Nos hemos acostumbrado a pensar que la comodidad es el objetivo máximo, que toda dificultad debe eliminarse, que la felicidad consiste en ausencia de problemas. Y cuando la vida no cumple esas expectativas, nos sentimos traicionados. Sin embargo, la Biblia nunca nos promete una existencia libre de dolor. Al contrario, Jesús mismo dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Notemos algo importante. Jesús no nos engaña con falsas promesas. No dice: «Si me sigues, nunca sufrirás». Lo que promete es algo aún mayor: que en medio de la aflicción, tendremos su paz y la certeza de su victoria. Y esa promesa cambia radicalmente nuestra manera de enfrentar las pruebas. Podemos mirar el sufrimiento de dos maneras: como una condena sin salida, o como una oportunidad para descubrir la fidelidad de Dios. Y esa elección no depende de las circunstancias, sino de la perspectiva que adoptemos. Dos personas pueden pasar por la misma tragedia. Una puede hundirse en la desesperación, otra puede levantarse fortalecida en la fe. La diferencia está en dónde ponen su confianza. La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, en medio del dolor, encontraron propósito. Pensemos en Corrie ten Boom, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis. Ella perdió a su familia, vivió el horror del odio y la injusticia, pero después dedicó su vida a predicar el perdón y la esperanza en Cristo. Su testimonio sigue inspirando a millones, y todo nació en un terreno regado por lágrimas. Este tipo de ejemplos nos muestran que, aunque no buscamos el dolor, cuando llega puede convertirse en una plataforma para dar testimonio de la bondad de Dios. La pregunta, entonces, no es solo ¿por qué me pasa esto?, sino también ¿cómo puedo vivir esto de manera que glorifique a Dios? Esa es una pregunta que transforma, porque nos saca del papel de víctimas y nos lleva a ser testigos. Finalmente, no olvidemos que el sufrimiento nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Si todo aquí fuera perfecto, tal vez nunca levantaríamos la mirada al cielo. Pero las lágrimas, las pérdidas, las injusticias nos hacen anhelar algo más. Nos preparan para la eternidad. Como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El dolor, por más real que sea, es temporal. La esperanza en Cristo es eterna. Así, aunque el sufrimiento nos sacuda, podemos afrontarlo con la certeza de que no es el fin, sino un camino hacia un destino mayor. Y lo que hoy nos hiere puede ser mañana la evidencia de que Dios nunca nos abandonó. El sufrimiento también nos plantea una pregunta más profunda: ¿en qué ponemos realmente nuestra esperanza? Muchas veces, sin darnos cuenta, confiamos en cosas frágiles: la salud, el dinero, la estabilidad, las relaciones. Pero cuando alguna de ellas se quiebra, descubrimos lo efímero de apoyarnos en lo temporal. El dolor tiene la capacidad de desenmascarar nuestros ídolos,
demostrarnos que nada en este mundo es suficiente para sostenernos de manera definitiva. Agustín de Hipona lo expresó de forma magistral. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El sufrimiento, con toda su crudeza, nos recuerda esta verdad. Nos empuja a mirar hacia arriba, a buscar lo eterno. Y aunque al principio parezca una pérdida, puede transformarse en una invitación a construir sobre un fundamento sólido, el único que no se derrumba, Cristo. Esto no significa que Dios disfrute vernos sufrir, ni que se complazca en nuestra angustia. Al contrario, la Biblia afirma que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia. Salmo 103:8, Eper. Pero en su sabiduría, permite que el sufrimiento nos despierte, nos forme y nos acerque a Él. De hecho, muchas veces la comodidad prolongada nos adormece espiritualmente, mientras que las pruebas nos mantienen alertas y dependientes de Dios. Un ejemplo lo encontramos en el apóstol Pablo. Tras experimentar una revelación extraordinaria, recibió lo que llamó un aguijón en la carne, algo que lo mantenía débil y le recordaba su dependencia de Dios. Oró 3 veces para que el Señor se lo quitara, pero la respuesta fue sorprendente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Pablo entendió que, aunque el sufrimiento persistía, había un propósito mayor, que la gracia de Dios brillara más que sus fuerzas humanas. Esto nos lleva a una perspectiva distinta. A veces, la verdadera victoria no está en ser librados del sufrimiento, sino en experimentar la presencia de Dios dentro de él. Cuando Él se convierte en nuestro refugio, el dolor pierde su poder destructivo. No deja de doler, pero deja de dominarnos. Es importante subrayar que Dios no nos deja solos en este proceso. Una de las formas más palpables en que experimentamos su cuidado es a través de la comunidad. El sufrimiento compartido se hace más llevadero. Por eso la Biblia nos llama a llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2. En la iglesia, en la familia de la fe, encontramos hermanos y hermanas que nos sostienen cuando nuestras fuerzas flaquean, que oran por nosotros, que nos recuerdan con su amor que no estamos solos. Piensa en cuántas veces alguien te ha dicho, estoy orando por ti en un momento de prueba. Esas palabras, aunque sencillas, son bálsamo. El consuelo no siempre viene en forma de respuestas, sino en la certeza de que alguien camina contigo. Así obra Dios, poniéndonos al lado de personas que se convierten en sus manos, en sus abrazos, en su voz. Además, el sufrimiento nos enseña a vivir con perspectiva eterna. Muchas de las cosas que hoy nos parecen insuperables, desde la eternidad se verán de manera distinta. Pablo, que soportó persecuciones, prisiones y peligros, escribió, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. No se trata de minimizar el dolor actual, sino de ponerlo en contraste con lo que Dios nos promete. La gloria venidera es tan inmensa que eclipsa cualquier sufrimiento temporal. Y aquí encontramos uno de los mensajes más poderosos del cristianismo. El sufrimiento no tiene la última palabra. La cruz nos lo confirma. Lo que parecía una derrota irreversible, se convirtió en el mayor triunfo de la historia. Y si Dios pudo transformar la muerte de su Hijo en vida para toda la humanidad, ¿qué no podrá hacer con nuestras propias pruebas? Cuando miramos el sufrimiento desde esta óptica, la desesperación se transforma en esperanza. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque conocemos al Dios que tiene el control. Esa certeza no elimina las lágrimas, pero nos da fuerzas para seguir adelante. Nos permite levantarnos cada mañana con la convicción de que no caminamos solos y de que lo que hoy nos hiere un día será sanado para siempre. Por eso, aunque no podamos explicar cada detalle del porqué del sufrimiento, sí podemos afirmar con seguridad que no es en vano. Cada lágrima, cada herida, cada momento de dolor puede ser usado por Dios para moldearnos, para acercarnos a Él y para prepararnos para la eternidad. Esa esperanza es la que nos sostiene y nos invita a confiar, aun cuando no entendemos. Hay otro aspecto fundamental que no podemos pasar por alto. El sufrimiento nos invita a participar del mismo camino de Cristo. Jesús no vino a este mundo a evitar el dolor, sino a enfrentarlo y redimirlo. Él conoció el hambre, la fatiga, la traición, la incomprensión, la soledad, la injusticia y finalmente, la muerte en la cruz.
Cuando nosotros sufrimos, no caminamos por un sendero desconocido para Dios, al contrario, transitamos un camino que Él mismo recorrió primero. Esto cambia radicalmente nuestra manera de entender el dolor. No es solo una carga que debemos soportar, sino una oportunidad de identificarnos con Cristo. Pablo lo expresó con claridad, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3:10. Lejos de ser un obstáculo, el sufrimiento se convierte en un puente que nos une más estrechamente al Salvador. De hecho, cuando atravesamos momentos oscuros y seguimos confiando en Dios, damos testimonio de un amor que va más allá de las circunstancias. El mundo puede entender la fe cuando todo marcha bien, pero le resulta desconcertante ver a alguien que sigue alabando en medio de la tormenta. Ese testimonio tiene un poder inmenso, porque refleja que nuestra esperanza no está en lo que vemos, sino en aquel que trasciende todo lo visible. Miremos también lo que dice Pedro: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. 1 Pedro 4:14. Hay un gozo paradójico que solo se experimenta cuando sufrimos por causa de la fe, un gozo que el mundo no puede comprender, porque nace de la certeza de que no estamos solos, de que el Espíritu Santo nos fortalece en medio de la prueba. Este tipo de sufrimiento también nos prepara para una gloria mayor. Cada dolor soportado con fe es como una inversión en la eternidad. Pablo lo describió con estas palabras: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Lo que hoy sentimos como insoportable, mañana será recordado como el taller donde se forjó nuestra eternidad. Es cierto que estas verdades no eliminan la angustia inmediata. Cuando estamos en medio del dolor, es difícil pensar en la gloria futura, pero la fe nos da la capacidad de sostenernos aún en la oscuridad. Es como una vela encendida en medio de la noche, no disipa toda la negrura, pero sí nos da suficiente luz para seguir caminando. Además, no podemos olvidar que el sufrimiento tiene un poder de testimonio hacia los demás. Piensa en los primeros cristianos, perseguidos y martirizados por su fe. En lugar de renegar de Cristo, enfrentaban la muerte con himnos y esperanza. Esa firmeza fue uno de los factores que más impactó al mundo romano y contribuyó a la expansión del Evangelio. El sufrimiento vivido con fidelidad se convierte en una proclamación silenciosa pero poderosa de que nuestra fe es real. Hoy no enfrentamos quizá las mismas persecuciones, pero sí vivimos pruebas que nos retan a mostrar dónde está puesta nuestra confianza. Cada vez que soportamos la adversidad con esperanza, cada vez que elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que mantenemos la fe a pesar de las lágrimas, estamos proclamando al mundo que Cristo vive en nosotros. Por último, es vital recordar que Dios promete redención final. No siempre veremos la justicia o la respuesta completa en esta vida. Muchas veces quedarán heridas abiertas, preguntas sin resolver, lágrimas sin explicación. Pero la fe nos asegura que llegará un día en que todo será aclarado, en que la justicia de Dios será manifestada plenamente, y en que el mal será derrotado para siempre. Ese día, todo sufrimiento quedará atrás. Mientras tanto, estamos llamados a vivir en confianza. No necesitamos entender cada detalle para confiar en el corazón de Dios. Como dice el salmista: en el día que temo yo en ti confío. Salmo 56:3-8. Esa confianza es la que nos sostiene cuando las respuestas no llegan, cuando la vida nos hiere, cuando la incertidumbre nos abruma. El sufrimiento entonces deja de ser un argumento contra la bondad de Dios y se convierte en una plataforma para experimentarla de manera más profunda. Porque es precisamente allí, en las heridas, donde descubrimos que su gracia es suficiente, que su amor no nos abandona y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Llegamos al final de esta reflexión, y quizá la pregunta siga retumbando en tu corazón: si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Tal vez esperabas una respuesta simple, un argumento que borrara de inmediato todas las dudas. Pero lo cierto es que el misterio del dolor no puede reducirse a una fórmula. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Dios no es indiferente, que Él no se ha quedado observando desde la distancia, sino que ha entrado en nuestra historia, en nuestra carne,
en nuestro dolor. La cruz de Cristo es la mayor prueba de que Dios no está ausente en medio del sufrimiento. Allí vemos al Hijo de Dios tomando sobre sí mismo la injusticia más grande, el dolor más profundo y la soledad más oscura. Y lo hizo por amor, para abrirnos un camino de esperanza, para transformar la derrota en victoria y para asegurarnos que al final, el sufrimiento no tendrá la última palabra. Por eso la pregunta cambia. Ya no es solo por qué sufrimos, sino también, ¿qué ha hecho Dios con nuestro sufrimiento? Y la respuesta es clara. Lo ha cargado en sus propios hombros. Ha bebido hasta la última gota de la copa amarga. Ha llorado nuestras lágrimas y ha compartido nuestro dolor. Y al resucitar, nos ha dado la certeza de que el mal y la muerte han sido vencidos. Esto nos da una esperanza real y sólida, no una esperanza ingenua que ignora la dureza de la vida, sino una esperanza arraigada en la victoria de Cristo. Esa esperanza nos dice que cada herida será sanada, cada lágrima será enjugada, cada injusticia será reparada. Puede que ahora no entendamos todo, pero sabemos hacia dónde nos dirigimos. El destino final es un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Mientras tanto, nuestra misión no es evadir el dolor, sino vivirlo con fe, con confianza y con la mirada puesta en lo eterno. No estamos solos en este camino. Dios camina con nosotros, y su Espíritu nos consuela y fortalece. Además, estamos llamados a ser consuelo para otros, a ser esas manos y esos abrazos que recuerden a quienes sufren que la bondad de Dios sigue presente, incluso en medio de las pruebas. Quizá hoy mismo estás atravesando una situación que no entiendes, un sufrimiento que parece insoportable. Tal vez tus oraciones han sido lágrimas y tus noches han estado llenas de preguntas. Déjame decirte algo. Dios no es ajeno a tu dolor. Él está contigo, sosteniéndote incluso cuando no lo sientes. Y aunque ahora el panorama parezca oscuro, llegará el día en que verás con claridad que nunca te dejó. El sufrimiento entonces, lejos de ser una evidencia contra la existencia o la bondad de Dios, se convierte en el escenario donde su amor brilla con más fuerza. Porque en la cruz comprendemos que el dolor no es eterno, pero el amor de Dios sí lo es. Por eso hoy quiero dejarte un reto. No permitas que el sufrimiento endurezca tu corazón ni te aleje de Dios. Al contrario, entrégale tus heridas, tus dudas, tus lágrimas. Déjale transformar tu dolor en testimonio, tu quebranto en fortaleza, tu noche en amanecer. Y cuando lo hagas, descubrirás que incluso en medio del sufrimiento, Dios es bueno, y su amor es más grande que cualquier herida. Así termina este recorrido, no con todas las respuestas, pero sí con la certeza de que la bondad de Dios es más profunda que el dolor más intenso. Y esa certeza nos invita a confiar, a esperar, y a vivir con la esperanza de que lo mejor aún está por venir.